Buenas noches con todas y todos. Deseamos hacerles llegar un cordial saludo a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, de la Embajada del Perú en Bolivia, de la Casa del Poeta de la Paz y de la Secretaría Municipal de Culturas de la Paz y de Petroperú. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú promueve en el exterior nuestras industrias culturales. La cultura, tanto en su expresión histórica y patrimonial, como en su expresión actual, como el cine o la literatura, son sectores muy relevantes para nuestra labor. Por esa razón, es de interés de la Cancillería promover a los escritores que se han consagrado obteniendo el premio COPE. Nos parece sin duda un muestrario de la literatura peruana contemporánea de gran nivel. Asimismo, desde hace muchos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú viene contribuyendo con la difusión internacional del Premio COPE. El Premio COPE es un concurso literario impulsado por Petroperú desde 1979, que por su prestigio e importancia ocupa un lugar privilegiado entre los escritores peruanos. COPE es un vocablo usado por los habitantes de los territorios que hoy forman el Perú para referirse a la brea, esta sustancia que se utilizaba para iluminar y calentar, curtir cueros y tratar aparejos. Tenía también un uso mágico religioso cuando se aplicaba en el rostro. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a través de nuestra red de misiones diplomáticas en el exterior, tanto embajadas, consulados como nuestras representaciones permanentes, promueve esta participación internacional del premio. Y es así que nuestros compatriotas en el exterior han hecho llegar sus creaciones y participado en igualdad de condiciones con los participantes en el territorio peruano. Sin embargo, la Cancillería y PROMPERÚ queríamos dar un salto cualitativo en esta vinculación institucional y coincidimos que era necesario continuar la difusión del premio, pero también poner en vitrina a los ganadores, y qué mejor que ante un público más amplio al que nos vemos obligados hoy en día por la pandemia a llegar. A través, evidentemente, de las herramientas digitales. Nos entusiasma entablar este diálogo internacional con Bolivia, país hermano del Perú. Estamos seguros que estos diálogos servirán para fortalecer y enriquecer nuestra ya consolidada relación bilateral. En esta ocasión, dialogar sobre el proceso poético en Perú y Bolivia nos servirá como un camino para conocernos más y apreciar nuestras expresiones literarias. Participan de este diálogo internacional Johnny Barbieri, ganador del Premio COPE 2019 de poesía. En esta ocasión no podrá estar en vivo, pero presentaremos una disertación que será el punto de partida para un diálogo que fluidamente moderará el profesor Ricardo Sumalavia, quien conversará con los poetas bolivianos Verónica Delgadillo y Benjamín Chávez. Nos acompañan para dar las palabras de bienvenida el director de la Casa del Poeta de la Paz, señor Fernando Lozada, el secretario municipal de Culturas de La Paz, señor Andrés Zarati, el jefe de Cancillería de la Embajada del Perú en Bolivia, ministro Jesús Ponce Bravo, y el señor Aldo Durán Repeto, jefe de gestión cultural de Petroperú. Deseo en primer lugar dar la palabra al director de la Casa del Poeta de la Paz, señor Fernando Lozada. Adelante. Buenas noches, muchas gracias, Fernando. Un saludo para todos ustedes. Para un centro cultural literario como la Casa del Poeta, que ya existe desde el año 1951, como morada de representantes, altos representantes de la poética boliviana, ¿no? Es interesante y auspicioso tener ese tipo de contacto con la Embajada del Perú en Bolivia para ver de insertar una primera versión de este diálogo bilateral que ya existe con otros países, ¿no? Esta vez en torno al premio COPE de poesía. No olvidemos que entre los 6 más importantes moradores que hasta el año 2012 han habitado la Casa del Poeta, estuvo Antonio Ávila Jiménez. En esta temporada de unos 13 años aproximadamente hasta su muerte,
habitaron temporalmente importantes exponentes de la literatura como León Felipe de España, José María Arguedas del Perú y Allen Ginsberg también del movimiento beatnik norteamericano, entre otros. En la época de los 50 a 60, mediados de los 50, José María Arguedas estuvo en La Paz y de esa estancia publicó un hermoso y breve poemario denominado la visión de La Paz, la ciudad de La Paz, perdón, una visión y un símbolo, editado en 1978 por la Oficialía Mayor de Culturas en ese tiempo, y que está agotado. Teníamos la intención con la Embajada del Perú, con la Agregaduría Cultural, de hacer una segunda edición para el mes de julio pasado, en virtud de que se concelebran efemérides tanto del bicentenario, o más bien de la Revolución de Julio de 1809 en La Paz, como de la efeméride patriótica de las fiestas patrias del Perú. Justamente en 2009, en la avenida Camacho, se inscribieron en bronce y piedra textos de importantes autores nacionales y algunos del exterior sobre la ciudad de La Paz y sobre el Illimani, siendo uno de estos textos, el de José María Arguedas, el primer párrafo, la primera parte de cómo inicia este libro. Dicho esto, pues simplemente estamos muy complacidos de que se inicie este diálogo en estos términos. Hemos tenido poetas en festivales internacionales que se han desarrollado en la Casa del Poeta desde el 2018 hasta el 2020, básicamente Corredores del Sur, el festival que dirige Benjamín Chávez, que está con nosotros esta noche, y también Poetas del Sur, de Víctor Pazirust. Hemos tenido voces de la poética peruana, y obviamente que ahora, en esta oportunidad, a través del Facebook, La Paz Culturas, de la unidad de bibliotecas, su plataforma, y obviamente de las que tiene, digamos, instaladas la contraparte, o sea, nuestros hermanos de la Embajada y de Petro Perú, estaremos llegando en términos más amplios para asistir a esta prolífica reunión donde poetas van a hablar de poesía y van a hablar también de diálogo intercultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor Rosado. A continuación, tenemos las palabras del secretario municipal de Culturas de La Paz, el señor Andrés Zarate. Muy buenas noches a todas y todas. Un caluroso saludo de esta ciudad maravilla a 3.600 metros. Queremos en primer lugar expresar nuestro agradecimiento al Ministerio de Relaciones Internacionales del Perú, como a Petro Perú, por esta iniciativa, ¿no?, de permitir generar este espacio de encuentro entre dos países hermanos que tenemos no solo una historia común, sino expresiones culturales e identidades que se asemejan, cohabitan y conviven y se nutren mutuamente. En segundo lugar, deseo felicitar esta iniciativa de poder, de alguna manera, profundizar una visión que tenemos nosotros como gestión, que la cultura, además de ser un factor fundamental para el desarrollo cultural de los pueblos, es una de las herramientas más eficaces para permitir la integración regional y la construcción de esta gran patria llamada Latinoamérica. En este sentido, estamos convencidos que estos tipos de eventos nos permiten mirarnos, reconocernos, encontrarnos y poder de esta manera profundizar nuestra unión a través de las distintas expresiones culturales y en este acto específicamente a través de la poesía. Y ahí quiero destacar realmente la posibilidad que ha dado Petro Perú con apoyo de la Cancillería peruana para que dos poetas importantes bolivianos, como son Benjamín Chávez y Verónica de Galdillo, puedan participar y dialogar con relación a este poemario, Expediente Vallejo, de Johnny Barbieri.
Para nosotros esperamos que esto sea un inicio de poder seguir generando este diálogo con el concurso COPE, sabiendo que como municipio tenemos varios concursos literarios. El más importante para nosotros el concurso municipal Franz Tamayo, que data de 1964, que en los últimos años hemos recuperado lo que viene a ser la categoría de poesía, donde estamos intentando revalorizar y generar espacios para la difusión de esta disciplina. Por otro lado, estamos trabajando con relación a la Casa del Poeta, este espacio cultural que Fernando nos indicaba y que se ha convertido en el eje articulador de un plan de fomento de la lectura y la escritura creativa en La Paz y también en el país. Solo queda esperar que los hermanos que lo estén viendo puedan disfrutar, aprovechar de este espacio de diálogo. Se fue un rato la comunicación. Solo despedirme con eso, que sea un espacio de diálogo, de encuentro, y a partir de eso, a través de nuestras culturas, podamos conocernos y promover la mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos. Muchas gracias, el señor Zarati, por sus palabras. Ahora deseo darle la palabra al jefe de Cancillería en nuestra embajada en Bolivia, el ministro Jesús Ponce Bravo. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores del Facebook Live. Un saludo muy cordial al ministro Fernando Álvarez, director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, al señor Aldo Durán, jefe de Gestión Cultural de Petroperú, al señor Fernando Lozada, director de la Casa del Poeta de la bella ciudad de La Paz, al estimado amigo de la Embajada del Perú, señor Andrés Zarati, secretario municipal de Culturas de La Paz. A nombre de la Embajada del Perú en Bolivia, agradezco sobremanera y felicito a los organizadores de este diálogo internacional, así como a nuestros invitados Verónica Delgadillo, Benjamín Chávez, ilustres escritores bolivianos, y a Johnny Barbieri, nuestro ganador del premio COPE de Poesía 2019. A veces parece que siendo vecinos estamos casi de espalda unos con otros, sobre todo en el ámbito cultural. No nos leemos mucho, no nos escuchamos mucho en nuestras respectivas músicas, no vemos tanto nuestras películas. A veces estamos más al tanto de la última novela de Murakami o del francés Welbeck de lo que se publica en nuestro país vecino. Pero por eso esta iniciativa es particularmente valiosa, y es muy valiosa porque es escasa, y como todos sabemos, lo bueno no abunda. Es valiosa porque rompe las distancias, tendiendo un puente de diálogo entre nuestras voces poéticas contemporáneas. Este puente nos permite conocernos más, pero además nos permite vernos mejor, con más claridad, y reconocernos como miembros de sociedades entrelazadas por la historia y por la cultura, como somos Bolivia y Perú. No quiero extenderme mucho porque, al igual que todos ustedes, estoy más interesado en escuchar a nuestros invitados. Sin embargo, quiero recordar palabras de un buen amigo, Alonso Ruiz Rosas, ganador del premio COPE de Oro hace 2 décadas. No se llega a entender, no se comprende, pero la voz se eleva y vuela hasta perderse. Muchas gracias.
Muchas gracias al ministro Ponce por sus palabras. Finalmente, deseamos dar la palabra al jefe de gestión cultural de Petroperú, Aldo Durán Repeto, para que nos brinde sus comentarios iniciales. Adelante, Aldo. Gracias a Fernando, gracias por este espacio, esta transmisión. Quiero, en primer término, saludar al señor director de la Casa del Poeta de La Paz, Bolivia, Fernando Lozada, al señor secretario municipal de Culturas de La Paz, Andrés Zarati, al señor ministro Jesús Ponce Bravo, jefe de la Cancillería de la Embajada del Perú en Bolivia, estimadas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, apreciados escritores invitados, Verónica Delgadillo, Benjamín Chávez y Ricardo Sumalavia, estimado público asistente. Es un honor para mí representar a Petroperú esta noche en la segunda fecha del ciclo Diálogos Internacionales COPE, como parte del trabajo de promoción cultural de nuestra empresa. Quiero destacar en primer lugar la participación, apoyo y buena voluntad de la Secretaría Municipal de Culturas de La Paz y de la Casa del Poeta de La Paz, representados respectivamente por Andrés Zarati y Fernando Lozada esta noche, quienes acogieron desde un inicio este proyecto para la realización del presente conversatorio, acompañándonos obviamente con escritores connotados de nuestra región. En medio del actual contexto que vivimos a través de estos espacios, queremos reconocer la importancia de la creación literaria y de la expresión cultural como un insumo, también para reinventarnos frente a una realidad adversa, pero que nos reta como ciudadanos de América. Quiero resaltar el valor de nuestros creadores latinoamericanos, espacio donde tenemos grandes exponentes de la creación literaria y nos permiten conocer la inventiva a partir de realidades comunes para delinear la figura del relato, el ensayo o cualquier expresión artística de la palabra. Hoy tendremos la intervención del ganador del Premio COPE de Poesía 2019, Johnny Barbieri, como ya se mencionó, quien con su obra Expediente Vallejo investigó y presentó de manera de homenaje la poética de nuestro gran bate peruano César Vallejo. También contaremos con la destacada participación de connotados escritores bolivianos, Verónica Delgadillo y Benjamín Chávez. Como se ha comentado, el Premio COPE es un certamen literario peruano organizado por Petróleos del Perú hace más de 41 años y se ha convertido en el principal espacio de reconocimiento de la creación literaria en nuestro país. Esta constante labor es una expresión más de la responsabilidad social corporativa de Petroperú como parte de su compromiso con el desarrollo de la cultura. Son objetivos primordiales del Premio COPE consolidar los vínculos existentes entre nuestra empresa, la comunidad peruana y latinoamericana, y contribuir a la promoción de los valores culturales y humanísticos como patrimonio universal. Es precisamente en torno al Premio COPE que nuestra empresa, de manera conjunta con la Cancillería peruana, creamos el ciclo Diálogos Internacionales COPE, espacio de conversación y debate en torno a los ganadores del Premio COPE para conocer y reconocer la obra y la visión de estos escritores frente a temas actuales. Nuestro agradecimiento a la Cancillería peruana, a la Embajada de Perú en Bolivia, quienes se han sumado a este proyecto con gran interés y mucho entusiasmo. Reitero mi agradecimiento a la Secretaría Municipal de Cultura de La Paz y a la Casa del Poeta de La Paz, quienes nos apoyaron en la realización de esta actividad. Y por supuesto, nuestra gratitud a los escritores participantes esta noche, nuestra felicitación por sus aportes e importantes obras publicadas. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Durán por sus palabras a nombre de Petroperú. Bueno, sin más preámbulos, creo que vamos a lo que nos interesa, que es escuchar este interesante diálogo. Para eso quiero dar la palabra al profesor Ricardo Sumalavia para que dé inicio a nuestros diálogos internacionales COPE. Lo escuchamos, profesor. Muy bien, muy buenas noches con todos. Estoy muy agradecido por estar aquí en este evento tan importante para establecer estos diálogos internacionales
y qué mejor que hacerlo a través de la poesía. Y qué mejor todavía si tenemos como gran poeta que nos reúne a César Vallejo, y justamente a través del Premio Copé de Poesía, hablar del libro Expediente Vallejo, ganador justamente del Premio Copé 2019, a cargo del poeta Johnny Barbieri. Bien, me gustaría dar algunas noticias del poeta Johnny Barbieri. Él nace en 1966, estudia Lengua y Literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal y Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también realiza los estudios de maestría en literatura peruana y latinoamericana. Él es fundador del grupo poético Noble Caterva en la década del 90, y también del grupo nihilista La Mano Anarca en 1995. Ha participado en diversos encuentros internacionales de poesía en Chile, en Cuba, en México, Colombia, Argentina y Bolivia. También ha publicado en diversas antologías importantes, y entre sus libros más destacados tenemos Branda, de 1993, El Libro Azul, del año 96, Maca, del 99, Libro Hindú, de 2005, Yo es Otro, de 2007, Corazón de Abril, 2011, entre otros libros muy importantes en su trayectoria. Y el libro que nos reúne aquí esta noche, Expediente Vallejo, ganador del Premio Copé de Poesía. Bien, si bien en estos momentos el poeta Johnny Barbieri no nos acompaña de una manera sincrónica, sí nos acompaña de una manera asincrónica, porque nos ha preparado un video que me gustaría que podamos compartir en estos momentos. Y a partir de, luego de ver este video, de escucharlo, de poder establecer el diálogo con nuestros amigos, los poetas de Bolivia. Buenas, yo soy Johnny Barbieri. Quisiera agradecer a Petroperú por la organización de este conversatorio sobre mi poemario Expediente Vallejo. Agradecer a la Secretaría de Cultura y la Paz, a la Casa del Poeta, a Ricardo Sumalavia por su presencia, y a los amigos escritores que el día de hoy pues nos están acompañando. Bueno, lo primero que yo quisiera decirles es cómo conozco literariamente pues a Vallejo, ¿no? Y esto gracias a mi profesor de primaria. De él recuerdo dos cosas. Primero, que nos obligaba a aprendernos de memoria los poemas de Vallejo para poderlos declamar luego. Y segundo, que nos enseñó el budismo. Nosotros éramos jovencitos que llegábamos pues al salón de clase y teníamos que arrodillarnos mirando el oriente y empezar con el Nam-myoho Renge Kyo, ¿no? Que era una especie de limpieza interna, ¿no? Lamentablemente pues en mi casa eran católicos, así que eso va a chocar mucho. Pero me va a ayudar porque cuando yo llego a la secundaria, como que no tenía las cosas claras, ¿no? Y empiezo a hacerme preguntas sobre la idea de Dios, la vida, la muerte, ¿no? Que me llevan a escribir textos de reflexión. Pero estos textos de reflexión pronto se van a hacer poemas, ¿no? Y poemas con una carga social muy grande. Eran poemas prácticamente vallejianos, ¿no? Pero es recién cuando yo llego a la universidad que gracias a mis amigos de generación, que empezamos pues con lecturas nuevas, ¿no? Leíamos mucho surrealismo, leíamos a Julio Cortázar. Recuerdo mucho que Rayuela pues era una especie de Biblia para nosotros, ¿no? Hasta que, bueno, pasan los años y en una limpieza, ordenando pues mi biblioteca, me encuentro con un libro clave. El libro es las 114 cartas de César Vallejo
a Pablo Abril de Vivero que lo publicara pues el año 1975 Juan Mejía Vaca, ¿no? Yo ya había leído este libro pues en mi época universitaria, pero esta vez lo hacía pues con un interés distinto, ¿no? Tanto es así que me va a llevar nuevamente a buscar la poesía de Vallejo. Me voy a interesar nuevamente por los estudios que habían hecho pues de su obra, ¿no? Y me encuentro con una carta, la carta que Gonzalo More le había escrito a su amigo Jesús Chávez Lazo, Chavico, contándole los instantes últimos de la vida pues de nuestro poeta, ¿no? Sobre la punción lumbar, por ejemplo, ¿no? Que a mí me estremeció mucho. Y es aquí, me parece, cuando yo decido pues hacerle el homenaje, hacerle el tributo, ¿no? Para ello decidí como nunca respirar los lugares donde había estado Vallejo, los lugares donde él había hecho bohemia, etcétera, ¿no? Así que tuve que viajar a Trujillo y de ahí pues a Santiago de Chuco, su tierra natal, y luego ir pues a París, ¿no? Y en París tuve que visitar pues la Rue Molière, donde él vivió, los portales del Palais Royal, donde tuvo el primer encuentro con Georgette, el Café de la Regencia, donde conoce a Henriette Meise, la Rue de la Ópera, el Jardín de Luxemburgo, que era el lugar de sus bohemias, ¿no? La Rue de la Luna, donde trabajaba uno de sus más grandes amigos, que era Alfonso de Silva, la Rotonda, el Don, la Coupole, y llegar por último pues su tumba, ¿no? En el cementerio Montparnasse. Bueno, entonces yo estructuro la obra en tres partes, ¿no? La primera parte pues hablo sobre un maestro, el maestro que le está leyendo pues estas cartas a sus estudiantes, ¿no? Bueno, aquí asumo la voz de Vallejo, pero la voz de Vallejo hombre, aquel que está viviendo esas circunstancias, ¿no? Y son 12 poemas. La segunda parte, bueno, el maestro cierra el libro y empieza a hablar pues acerca de la vida de Vallejo, de algunas anécdotas, de algunas escenas significativas, ¿no? Como aquella en que Georgette, por ejemplo, lleva los inéditos de su esposo a la legación del Perú en París, ¿no? Y lo lleva porque ya los alemanes estaban pues por entrar a París y quiso pues salvar estos inéditos. Tiempo después regresa y encuentra pues que la obra de su esposo está regada por el suelo, y ella pues decide recoger papel por papel, ¿no? Aquí se ve pues un amor grande que tiene pues la esposa por la obra de su esposo. Bueno, otro de los momentos que hablo también en esta parte del libro es aquella que sucede en la Rue Molière, donde vivía pues César Vallejo con Henriette, y al frente estaba Georgette, y ella miraba pues a través de su ventana a sus vecinos, ¿no? Que gesticulaban mucho. Ella pensaba que se trataba pues de unos sordomudos, ¿no? Georgette creía mucho en la predestinación, ¿no? Ella había soñado con un príncipe azul que era un extranjero sudamericano, mucho mayor que ella, y que era poeta,
cuando encuentra pues que su vecino, ¿no? Vallejo es todo eso, simplemente pues se deja llevar, ¿no? Bueno, y así desarrollo pues 10 poemas. Y la tercera y última parte es aquella en la que el maestro ha cerrado circuito, ¿no? En torno a la obra de César Vallejo, y desarrollo pues unos poemas mucho más sueltos, ¿no? Pero los poemas están ligados a los lugares en que Vallejo estuvo en París, ¿no? Y la que visitó pues este maestro, ¿no? Por ejemplo, hay un poema sobre la Rotonde, hay otro poema sobre los portales del Palais Royal, sobre el Sena, sobre la calle de la Luna, sobre el Louvre, sobre el cementerio Père Lachaise, etcétera, ¿no? Yo solo pues quiero decirles que me preocupé por dos cosas. Primero, por mostrar solo la parte difícil de César Vallejo en París, ¿no? Que bueno, esta parte muy criticado, ¿no? Pero ya nos han dicho pues que en aquella época la mayoría de latinoamericanos pasaba pues momentos muy difíciles, como lo pasó pues nuestro querido poeta Vallejo, ¿no? Como por ejemplo Alfonso de Silva. Alfonso de Silva escribe pues unas cartas a su amigo Carlos Raigada, y me parece estas cartas son incluso mucho más desgarradoras que las propias cartas de César Vallejo, ¿no? Y también me preocupé por no caer en el lenguaje de Vallejo, ¿no? Y todos saben pues que lo que yo hago es otra cosa, ¿no? Así que por ese lado pues como que tuve mucho cuidado. Y bueno, y quiero terminar simplemente agradeciéndoles a todos ustedes por su preocupación, en este caso por mostrar nuevamente pues mi poemario, y decirles a todos los que nos ven, ¿no? que se interesen nuevamente pues por la obra de Vallejo, que mi libro ha sido una especie de reconciliación con él, ¿no? En medio de tanto parricidio que ha habido, y yo me alegro mucho que nuevamente se esté interesándose por la obra de Vallejo, que se quiera hacer libros sobre él, ¿no? Por ejemplo, Eduardo González Viaña, que escribió Vallejo en los infiernos, Jorge Nájar, ¿no? La vida bárbara. Sé también de mi amigo Cromwell Jara, que está haciendo un libro sobre la vida de Vallejo, y qué bueno eso, y nada, solo decirles pues que vuelvan su mirada hacia este gran poeta peruano, latinoamericano, universal, que es nuestro César Vallejo, ¿no? Y sobre todo pues que lean mi libro. Muchas gracias. Muy bien, desde esta plataforma queremos agradecer a Johnny Barbieri por su presentación, y me gustaría poder iniciar este diálogo conversando con nuestros amigos, los poetas bolivianos, Verónica Delgadillo y Benjamín Chávez. Y primero quisiera dar una breve semblanza de cada uno de ellos. Verónica Delgadillo nació en Santa Cruz en 1977, poeta y comunicadora. Colabora en revistas literarias de circulación nacional y revistas internacionales online. Ha participado en publicaciones, antologías y festivales literarios, tanto en Bolivia, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Ecuador.
Entre sus obras se encuentran Las Tejas de Job, mención de honor Premio Yolanda Pedregal 2012, Ausencia del Árbol, publicó el año 2018, 37 armónicos para una fuga del año 2020, que fue el segundo premio concurso Franz Tamayo 2019. Y el poeta Benjamín Chávez, quien nació en 1971, también narrador, Premio Nacional de Poesía 2006, ha publicado 13 libros de poesía, entre una novela, un libro de columnas periodísticas literarias y un libro de artículos sobre el Carnaval de Oruro. También ha escrito cuentos que se han publicado en revistas y antologías. Junto a otros autores, publicó reportajes y antologías de cuento y poesía. Él ha participado en eventos literarios en países de América Latina y Europa. Además, ha recibido el Premio Edmundo Camargo de Poesía, el Premio de Poesía Luis Mendizábal en Santa Cruz y el Premio Mundial de Crónica Elizabeth Neufer de las Naciones Unidas. Sus libros tienen amplia difusión y es director del Festival Internacional de Poesía de Bolivia y coeditor de la revista de literatura La Mariposa Mundial y director del suplemento cultural El Duende, y él actualmente radica en La Paz. Bueno, amigos, escritores, escritoras, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y quisiera iniciar este diálogo a partir de lo que hemos escuchado del poeta Johnny Barbieri y la lectura que ustedes han realizado. Él menciona en lo que nos acaba de decir hace un momento, nos habla de la reconciliación con Vallejo, como un momento específico en su vida. ¿Qué opinan ustedes de esta relación que podemos tener, que pueden tener ustedes como poetas con Vallejo ahora, en pleno siglo XX? No solamente la pregunta es cómo leer a Vallejo, que sería un primer nivel, sino cómo escribir a Vallejo, que es lo que hace el libro Expediente Vallejo. Me gustaría que empezáramos escuchando a Verónica y después a Benjamín, por favor. Muy buenas noches, Ricardo, Fernando, bueno, también a los compañeros que se fueron, a las autoridades. Bueno, yo tuve un encuentro bastante grato con el libro. Confieso que no soy experta en la poesía de Vallejo, pero no hay forma de no disfrutarlo, ¿no? A Vallejo. Entonces, para mí el libro me ofreció un acercamiento y un encuentro a un Vallejo frágil, a un Vallejo hombre en un momento muy particular de su vida, y creo que el ejercicio que hizo el autor, Johnny Barbieri, ejercicio exitoso evidentemente, de narrarlo desde un punto interno de Vallejo y llevarlo. Yo sentí que el libro era como un viaje y que los capítulos, las partes eran como estaciones donde uno paraba y donde finalmente llega este personaje a través del cual hacemos el viaje, que es el profesor, ¿no? En una primera estación se ve un Vallejo desde lo interno, este hombre frágil que yo percibí en un momento particular, ¿no? Difícil, y en el que yo me quedo, por ejemplo, si me permiten, yo he marcado algunos versos que me gustaron mucho en esta primera parte. Lo que soy es incierto. El frío ha partido mis labios y mi voz. No hay caso que vengan por mí si saben que estoy en cama. Es muy interesante cómo Johnny Barbieri consigue esa imagen de momentos quizá que solo su esposa o la gente muy íntima compartió en ese momento de la vida de Vallejo, y uno está ahí como que siendo parte de un momento tan difícil. En una segunda estación vemos un Vallejo que es como que sale, ¿no? El autor lo saca a ese Vallejo y lo lleva a un espacio más de convivencia, de familia, de pareja, de amigos, ¿no? En ese grupo de poemas, en la segunda parte, uno puede ver a un Vallejo activo que, a pesar de ese momento difícil, ¿no? Se construye a través de estas cartas, ¿no? En las que se basa o en las que se inspira el autor. Y en una tercera y final estación, yo confieso que he disfrutado más las dos primeras, porque creo que han sido mucho más íntimas, un acercamiento que quizá uno no ha percibido en los libros de Vallejo, pero que Johnny Barbieri, al tener
esta relación íntima con la poesía de Vallejo lo logra, ¿no? Te lleva ahí. En esta tercera estación es el profesor el que va y muestra un Vallejo que es lo que queda de Vallejo en París, ¿no? Recorre todos los lugares donde estuvo Vallejo, y creo que yo no conozco Francia, no conozco París, entonces creo que esta última parte la hubiera disfrutado más si conociera Francia, ¿no? Pero creo que es un viaje, un recorrido en el que el autor te lleva desde la poesía de Vallejo y se lo siente, es como que te llevara a los lugares íntimos del autor en ese momento de su vida. Y creo que es un ejercicio que es bastante difícil desde la poesía y que lo logra exitosamente Johnny Barbieri. Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. ¿Tus apreciaciones, Benjamín? Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, Fernando, y a todas las autoridades y las instituciones que han hecho posible este diálogo tan interesante que, como sabemos, también se está realizando con escritores de otros países. Felicito, pues, a Johnny Barbieri por haber obtenido el premio COPE de poesía, y respondiendo un poco a tu pregunta, Ricardo, pues enfrentarse siempre a la obra de Vallejo, aunque no directamente como en este caso, es un motivo gratísimo, ¿no? Porque todos lo sabemos, Vallejo es uno de los más grandes poetas de la lengua, y ante su figura, pues no queda sino la admiración, el deleite, el disfrute, el goce, como decía también Verónica. Y qué mejor que hacerlo a través de un poemario como el de Johnny, que es, sin lugar a dudas, un homenaje a Carta Cabal. Es un homenaje muy sentido, de un conocedor a profundidad de la obra de Vallejo, que además ha tenido la habilidad, la inteligencia y la gran sensibilidad de poder hilvanar esta historia dividida en 3 partes, como ya lo decía también Verónica, que nos introduce de lleno, creo yo, a quienes, por ejemplo, antes no se han acercado a la obra de Vallejo. Puede servir de una introducción muy efectiva, ¿no? Es casi un libro, un embrujo que te invita a conocer más a este gran poeta, pero para quienes ya lo hemos leído antes, pues nos renueva esta fidelidad, digámoslo así, hacia la obra de un creador de la talla como es Vallejo, ¿no? Sí, muchas gracias, Benjamín. ¿Qué opinan ustedes de lo siguiente? Sobre todo en la primera parte, que como recordarán, pues inicia con fragmentos de las cartas que le enviaba a Pablo León de Vivero, César Vallejo, y luego viene el poema, la experiencia vital del poeta, ¿no? Y lo que es interesante aquí es que Johnny Barbieri realiza algo, sinceramente, de suma valentía, osadía y complicado de asumir, de alguna manera, introducirse a Vallejo. O sea, no es una mirada externa, sino una mirada interna de Vallejo. Es como, y curiosamente, y creo que bien logrado, no sé qué opinan ustedes, no solamente es tratar de adquirir el lenguaje vallejiano y sonar a Vallejo, no, yo creo que lo interesante es que no tanto porque suene al poeta Vallejo, sino suena al hombre Vallejo, desde la voz de Johnny Barbieri. Esa es una impresión que yo tengo, pero que igual es osado, es atrevido. ¿Y qué opinan ustedes justo de este punto de la primera parte del poemario? Ya en algo, Verónica, también nos estabas adelantando, pero quisiera que ampliáramos aquí, por favor. Bueno, sí, mi percepción fue la misma que la tuya, Ricardo, ¿no? Es un Vallejo hombre el que uno ve ahí, ¿no? Y lo ve además en un momento de fragilidad, ¿no? De dolor. Y es osado lo que ha hecho Johnny Barbieri. Además, lograr separar la voz suya de la voz poética de Vallejo también es un logro remarcable, ¿no? Porque uno diferencia exactamente, ¿no? Pero de pronto es como que igual está ahí en la emoción, en el sentimiento de Vallejo, pese a que sabe, reconoce que no es la voz de Vallejo, pero es totalmente creíble que es su momento, que es su emoción.
lo consigue, ¿no? Lo consigue. Es, como decía yo al principio, es un ejercicio bastante interesante el que ha hecho y claramente exitoso, ¿no? Muy bien, sí. Benjamín. Sí, claro, coincido completamente con lo que dicen ustedes. Aquí es interesante ver cómo el libro, en esta primera parte sobre todo, está basado en ese libro que menciona, que lo dice explícitamente Johnny, que son las 114 cartas de César Vallejo a Pablo Abril de Vivero. Yo pienso que ese lenguaje íntimo que despliega el poeta hombre Vallejo frente a su amigo, en el que le comparte muchas de sus situaciones precarias, vivenciales, las cosas que le suceden en París, la confianza que le tiene, la ayuda que le pide en muchos casos, de algún modo aproximan, ¿no es cierto?, a esa dimensión humana de la cotidianidad, de la carencia, del diario vivir. A Johnny, en este caso, que, como él también lo ha confesado, ha tomado este libro de cartas como un punto de partida, primero como una reconciliación con Vallejo, a quien había leído en sus años de formación temprana, pero redescubrir este libro de cartas, creo yo que también lo ha acercado a ese tipo de lenguaje, es decir, a un lenguaje más íntimo, más, digamos, entre dos personas, y de ese modo, un poquito contagiado con ese audio, digamos, de las palabras de Vallejo, es que ha podido realizar este prodigio verbal de asumir la voz del poeta. Me parece que tiene que ver un poco con eso, y por supuesto, ¿no?, la primera parte del libro es estupendamente lograda, porque además inicia con citas, un verso, una línea de las cartas de Vallejo, que de por sí ya son tienen una múltiple función, son el disparador, a la vez son un epígrafe del poema, a la vez también te introducen a la voz auténtica, digamos, a la cita literal del poeta en las cartas, y como decía hace rato, pues eso también invita, ¿no?, al goce de leer a Vallejo de primera mano. Y de la segunda parte, a mí les confieso que lo que me llamó la atención es lo anterior a cada poema, digamos, como ya no son unas líneas, unas citas de Vallejo, sino más bien es una anécdota, un pequeño contexto narrativo que luego da pie al poema. A mí me hacía acordar a los haikus japoneses, que como bien saben, claro, en la actualidad leemos los poemas de 3 versos, los haikus, de una manera aislada, pero originalmente estos poemas estaban enmarcados en un contexto narrativo que le daban mayor, pues, consonancia y significación. Digamos, a mí me llevó por ese lado esta segunda parte y claro, de alguna manera ayuda para los no conocedores de la experiencia vital de César Vallejo, por ejemplo, menciona a Alejo Carpentier, digamos, ¿no? Esa caminata silenciosa con Alejo Carpentier, digamos, uno diría, están dos grandes maestros y ¿qué hacen mientras caminan? No hablan, simplemente, digamos, experimentan y conviven en el silencio, ¿no? Y creo yo eso le da una gran trascendencia a cada poema. Pero claro, ustedes, ¿qué perspectiva, qué les pareció esta segunda parte? Que creo, Verónica, tú decías que a ti sobre todo destacabas la primera y la segunda, ¿no? Sí, en la segunda a mí me pareció muy interesante cómo el autor, Johnny, juega también a convertirse en otras voces. Hay algún poema, por ejemplo, en el que yo percibo es la esposa, ¿no? Hay otro poema como que lo mencionabas, donde hay otro personaje que es Carpentier. Es como que este viaje que hace el profesor Johnny en su voz poética, hace un recorrido, no sé si llamarlo fisgón o algo, pero es como que él se convierte en una persona omnipresente en esos momentos, ¿no? Y nos va contando desde el autor. Por ejemplo, hay un poema, incluso cosas tan íntimas como
Y ahí, repito, es cierto, es muy osado porque hay un poema, el poema 4 de esta segunda parte, que es uno de los que más me gusta, y me parece interesante que también lo menciona Johnny en su video, ¿no? Ese momento de la conjunción lumbar. Y el poema que le sigue a esa anécdota es uno de los que más me gusta, ¿no? Parte del poema y dice: tal vez no alcance a ser pájaro, solo sea la ventana huida, aquella ventana con sus dos ojos prófugos y esa luz tenue, misteriosa. Indaga Johnny en el sentimiento de cercanía de la muerte de Vallejo, y eso a mí me conmovió muchísimo, es muy, muy entrañable porque es un momento probablemente quizá el más íntimo de Vallejo, el momento del miedo, ¿no? De la cercanía de la muerte y de lo presente. ¡Ay! Se me dio escalofríos de acordarme, de pensarlo. Eso en esa segunda parte, por eso sí yo ciertamente decía, son la primera y la segunda, el libro, las partes que más me impactaron emocionalmente en ese encuentro con el Vallejo hombre. Muy bien, gracias, Verónica. Benjamín. Sí, esta segunda parte, claro, cambia un poquito de registro y, como tú dices, a partir de una anécdota, un hecho narrativo puntual acerca de varias situaciones de la vida del poeta, pues es que Johnny, de una manera muy hábil, también puede escribir los poemas que forman parte de esta segunda parte, ¿no? Coincido plenamente con lo que dice Vero, y esta segunda parte del libro me parece que obviamente enriquece, y no solo enriquece, sino que desarrolla de una manera quizás bastante lógica, ¿no? La propuesta de Johnny en su libro. El haberlo dividido en 3 partes, por ejemplo, con estas características bien marcadas y delimitadas en cada una de ellas, hace que la obra sea rica, como lo repito, y sea un universo casi completo de iniciación vallejiana, ¿no? Iniciación amorosa, comedida a la obra del poeta. Sí, porque salta en distintos momentos, mientras que en la primera parte se concentra más en la última etapa, o en la etapa parisina, digamos. En este caso, en la segunda parte toma así, desde sus primeros romances o sus estadías en Lima, en diversos espacios, ¿no? Es muy, muy interesante todo esto. Y el dolor, casi siempre la presencia fuerte del dolor o el fracaso cercano. Y ahora quisiera saltar a la tercera parte, que es la presencia del profesor, que también ha sido mencionado en las palabras de Johnny Barbieri y aparece también en el discurso que aparece en el libro, el discurso que él dio al momento de recibir el premio, hace referencia al profesor. Y a mí me llamó la atención en las palabras que nos dio ahora a través del video, cuando hablaba que el profesor les hacía leer pues a Vallejo y también los remitía a enseñanzas budistas. Entonces eso a mí me llamó la atención. Quizá pienso que por eso es que esa segunda parte, cuando yo leo el haiku es una forma poética que tiene una fuerte influencia del budismo. Entonces, a lo mejor por allí también en la preocupación de recuperar un instante, un detalle, una anécdota narrativa, pero digamos un instante que luego derive pues en una trascendencia poética en este caso. Pero voy a la tercera parte, la presencia del profesor. Es decir, y ya luego que va a derivar en una pregunta personal a cada uno de ustedes, si ustedes también han tenido una experiencia de profesor o profesora que les haya de pronto pues iluminado, ¿no? Con respecto a la literatura o de repente en otros aspectos también de la vida misma, ¿no? Porque aquí la presencia pues, del profesor es importante, pero en la tercera parte digamos que no es por más que es el profesor que esté en París, también parece que él está cargado de una tristeza, de un dolor humano enorme, ¿no? Que podría entenderse por otro lado, no, un triunfo el profesor en París, pero aquí parece que no. ¿Qué opinan ustedes, Verónica? Yo en esta tercera parte percibí un sentimiento claro de nostalgia. Una nostalgia, la nostalgia como la llaman los brasileros de saudade, ¿no? O sea, una nostalgia de algo que sabes que
no se ha ido para siempre, que está ahí, ¿no? Yo, digamos que simplificándolo, diría que esta es como, la tercera parte es como la parte que te muestra el recorrido turístico, ¿no? de los espacios que construyeron ese momento de César Vallejo, de su producción poética en la etapa de París. Entonces, sí, yo a nivel personal, como preguntabas, he tenido esa figura de maestro, igual de profesor, ¿no? Que me ha llevado a acercarme a la literatura y que me ha forjado de cierta manera ciertos amores, ¿no? Igual con algunos autores. Esta tercera parte del libro, que yo la percibo como la estación final del viaje, ¿no? Es justamente, yo siento que te muestra al Vallejo que queda, ¿no? En esos espacios. Creo que por eso el homenaje que hace en esta tercera parte Johnny es mucho de describir los espacios y los sentimientos en esos espacios, ¿no? Entonces, ahí la construcción, por eso te decía, simplificándolo un poquito, es como turística, ¿no? Porque es como igual, uno se imagina en algunas novelas o historias que le gusta ir a ciertos lugares específicos donde han estado ciertos personajes con los que uno tiene relaciones entrañables, ¿no? En este caso, la que tiene Johnny con César Vallejo. Entonces, eso es lo que yo percibo en la tercera parte, es como que hay un homenaje a esos espacios donde queda Vallejo, está ahí, ¿no? Si uno va, uno lo encuentra. Entonces... Muy bien, muy interesante. Sí, Benjamín, ¿qué opinas? Sí, realmente estoy muy de acuerdo. Aquí también hay que, creo, tomar en cuenta el hecho de que se da una especie de juego muy interesante, ¿no? Entre el autor, en este caso Johnny, y el personaje profesor creado para este libro, como un juego en el que se van intercambiando roles entre ambos, y de tal manera que lo vivido por el propio autor del libro, Johnny Vallieri, también es reflejado como si hubiese sido vivido por el profesor. Entonces ahí hay un juego literario muy interesante, reforzado por el hecho de que el libro termina con un apéndice de fotografías parisinas, pero sabemos, porque Johnny también lo ha mencionado en el video, que él ha realizado esta peregrinación de estética y vivencial a Santiago de Chuco y a los lugares parisinos frecuentados por Vallejo. Entonces, me parece que esta tercera parte cierra el círculo de una manera estupenda, porque las fotografías al final dan la impresión de ser postales, que como uno suele colocar postales, boletos de metro, en las últimas páginas de un diario de viajes, y los poemas de esta tercera parte son precisamente también de ese corte, ¿no? Entonces, como lo decía hace rato, me parece que es un libro muy bien logrado, un libro armónico que explora de una manera muy exitosa el universo vallejiano a partir de las cartas de ¿no? No precisamente a partir de su obra poética, sino a partir de las cartas donde está esa su voz tan íntima a su amigo Pablo, y donde se van desgranando ciertas cosas cotidianas que han jalonado su vida, ¿no? Yo sé que ustedes en el Perú realizan, muchísimos escritores, muchos estudiosos realizan una labor sostenida de estudio, de análisis, de divulgación de la obra vallejiana, lo cual me parece estupendo, ediciones, estudios críticos, y este libro de Johnny apunta precisamente en esa dirección, viene a reforzar todo ese empeño que se realiza por
seguir leyendo a este clásico inagotable que todos estamos agradecidos de que haya escrito alguna vez, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Benjamín. ¿Y tú has tenido un maestro, una maestra así, también que de pronto te marcó por vincularte con algún otro escritor, escritora? Pues no, la verdad, lamentablemente no. Yo medio en serio y medio en broma suelo decir que el primer libro que leí en mi vida lo hice después de terminar el colegio. Muy bien, y ahora me gustaría hablar un poquito más de ustedes. Verónica, en tu formación poética, por ejemplo, vemos el caso de Barbieri, es el caso específico de su relación con Vallejo, digamos, como un ajuste de cuentas, pero a su vez esa reconciliación y esa aproximación. ¿Tú cómo te insertas dentro de la poesía boliviana? ¿Cómo te has formado? Y si tu poética es, de alguna manera, la insertas como parte de un proyecto generacional, grupal, o no, de una manera muy aislada de la tradición. ¿Cómo lo ves tú desde tu óptica? Bueno, mira, en mi caso, yo escribo desde hace mucho, pero actividad literaria es reciente mía, ¿no? Mi primer libro es el 2012, pero yo escribo desde hace mucho como catarsis, digamos, como un ejercicio de catártico, ¿no? Pero tengo vínculos con Santa Cruz más cercanos, que es con quienes yo me inicié tanto en la escritura como también en la escritura de poesía. Pero hace 13 años que vivo en La Paz, es como que mis vínculos están en Santa Cruz, pero yo vivo en otro lado. Entonces es un poco rara mi situación en el círculo literario. De todas maneras, sí tengo participación no tan activa acá, pero sí en los últimos años he tenido la oportunidad de salir afuera a festivales y tengo bastante actividad ahora con la pandemia. Eso se ha vuelto más intenso, ¿no? Porque ya como que las fronteras, era más fácil estar en un encuentro en Honduras, en Guatemala, ¿no? Ha sido bastante lindo, de cierta manera, el poder romper fronteras a través de Internet, obligatoriamente, ¿no? Con el tema de la pandemia. Eso. Muy bien, sí. ¿Y en tu caso, Benjamín? Bueno, pero antes de contarte un poco de eso, quisiera un pasito más allá de la modestia de Verónica, que es un rasgo que la caracteriza, pues se trata de una de las voces jóvenes más destacables, ¿no? de nuestro país. Acaba de ganarse un muy importante premio al que se refería precisamente Andrés Zarate al inicio de esta conversación. Y pues yo aprovecho para felicitarla, ¿no? Porque su producción realmente es muy interesante, ¿no? Bueno, en mi caso yo ya, como tú mencionabas al inicio, ya tengo 13 libros de poesía publicados y me he venido dedicando a esto desde hace mucho tiempo. He participado varias veces en eventos en el Perú, tengo muchos amigos poetas peruanos, y aquí en Bolivia también hemos tenido el placer de recibirlos, algunos de ellos. Admiro, así, pero confieso mi absoluta admiración hacia la poesía peruana, pero también hacia la música criolla, ¿no? Me encanta escuchar música criolla peruana, disfruto mucho, trato de ir a Lima, no sé, he ido pocas veces, pero me gustaría poder visitarlos más. La última vez que estuve allá, por ejemplo, el año pasado, tuve la suerte de asistir a una conversación en la librería Blanca Varela del Fondo de Cultura Económica de Miraflores, me parece que es, sobre precisamente los heraldos negros de César Vallejo, ¿no? Era una exposición con 3 ponentes, uno de ellos era Omar Aramayo, verdaderamente erudita sobre las minucias más pequeñas, más puntuales, más increíbles de la primera edición de los heraldos negros, ¿no? Como
cómo se fue publicando se fueron tirando ejemplares por cierto número de ejemplares que después el poeta corregía y el segundo grupo salía, aún siendo primera edición, con estas correcciones incorporadas. Es decir, a eso me refería también cuando mencionaba hace rato que la labor que realizan en el Perú para relevar la obra de Vallejo realmente es admirable, ¿no? Es admirable. Ojalá nosotros acá pudiésemos tener algo así con nuestros poetas más destacados, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Paz, pues Jaime Sáenz, ¿no? Que hasta hace algunos años era paradójicamente inencontrable, pero que felizmente por esfuerzo de muchos estudiosos y de jóvenes generaciones también, ¿no? Estudiantes de literatura y tantos otros esfuerzos que sumados han logrado que este importantísimo autor nuestro cada día sea más conocido y leído, que en última instancia es lo que importa, ¿no? Muy bien. Y en el campo de la escritura de ustedes, ¿a qué poetas suelen, el momento de escribir, o lo último que han estado escribiendo y publicando en poesía, con qué poetas se han sentido más cercanos? Es decir, por ejemplo, porque en el poemario de Johnny Barbieri hay algo muy interesante, que a través, digamos, de la voz de Vallejo, destacan esa hermandad, ¿no? O sea, la amistad, pero también como una hermandad poética, ¿no? El momento de escribir, bueno, y el homenaje de Johnny Barbieri a Vallejo es indudable, ¿no? Pero en el caso de ustedes, cuando escriben, ¿tienen algunos poetas referenciales cuando están escribiendo, ahora último, en esta última etapa quizás, Verónica? Yo te podría decir que en el último libro que he escrito, que es el del Franz Tamayo, ha estado bastante presente una poeta argentina, Amelia Biagioni, que no es muy conocida. Recientemente, bueno, digo recientemente, pero hace como unos 5 años atrás, una editorial, la editorial Adriana Hidalgo, hace un rescate de la obra de Amelia Biagioni, una poeta muy intensa, contemporánea de Alejandra Pizarnik y claramente, bueno, opacada, ¿no? por Alejandra Pizarnik, pero su producción poética es bellísima. Yo, incluso después de terminar de escribir el libro, sigo con ella todavía, es una poeta que hay que estudiarla. Yo estoy en eso, ¿no? La estoy leyendo. Pero en libros anteriores he tenido también resonancias distintas de otros autores, ¿no? En el caso de mi primer libro, por ejemplo, hay mucho de Hellman, era mi época de Hellman, esa. Y en el segundo libro es un poco más íntimo, ahí no sabría decir quién está presente, pero hay poetas a los que yo vuelvo, ¿no? Y hay poetas también que, de cierta manera, y no todos causan lo mismo, ¿no? O sea, vuelvo a ellos en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estuve en un encuentro en Arequipa de escritoras mujeres. Era un encuentro que Tu voz existe, se llamaba el encuentro, organizado por un colectivo feminista en Arequipa. A mí me pareció muy, muy interesante eso. Cuando me invitaron, dije, claro, de una voy. Arequipa, feminismo, bueno, ¿no? Entonces, ahí conocí a Violeta Barrientos, una poeta maravillosa. Me quedé así. Esos encuentros a mí me encantan. Yo hago el esfuerzo de ir porque de pronto es como, me siento como una niña entrando a la biblioteca a conocer voces que de otra manera no llegarían a mi vida, ¿no? Vivas, y voces también de poetas que ya se han ido. En este caso la menciono a Violeta Barrientos porque fue la que más me impactó como persona y su obra también, ¿no? Yo creo que a ella la estoy leyendo también bastante. Ahorita en mi velador tengo el obras completas de Amelia Biagioni que estoy estudiando, y tengo también un librito, una antología de Violeta Barrientos que ella me regaló, porque me gusta mucho su poesía. Muy bien, gracias. ¿Y Benjamín?
Bueno, tú sabes, Ricardo, que hay un proceso bastante común a la hora de la creación, que es leer un libro que tiene tanta riqueza, tanto potencial intrínseco, que inmediatamente te despierta las ganas de tú también poder escribir, ¿no? No necesariamente un libro de poemas para escribir poemas, o es decir, en esa correlación directa de géneros o de tipos de libros, sino puede pasar muchas veces que tú lees un libro altamente inspirador de, no sé, de biología, digamos, o sin ir muy lejos, digamos, un libro de narrativa, y eso te despierta las ganas de poder, de querer escribir algún poema, y muchas veces el impulso dura tanto que terminas escribiendo un poemario, ¿no? En este punto también quisiera mencionar algo que olvidé decirlo hace rato con respecto al libro de Johnny. El libro de Johnny no es, por ejemplo, un poemario en el sentido clásico, por decirlo así, del término, en el que el autor va reuniendo poemas sueltos que el tiempo va acumulando, y que cuando uno cree que ya tiene, digamos, material suficiente, empieza a encontrar los hilos de unión entre estos poemas, o escucha cierta música que los acompaña, ciertos compases que hacen que uno armonice con el otro, y de ese modo va construyendo un poemario. El libro, en este caso de Johnny, es un libro de otro tipo de arquitectura, ¿no? Es decir, él no se ha planteado esa forma de hacer, esa forma legítima también, por supuesto, de hacer libros de poesía, sino que él se ha trazado un plan muy inteligentemente, y ha logrado estructurar su libro, que es sin duda notable, ¿no? Yo últimamente no, al contrario de lo que ha dicho Vero con respecto a Amelia, no he estado frecuentando a algún poeta en particular, pero al igual que Vero también mencionaba su velador, pues uno siempre tiene poetas de cabecera, ¿no? Y yo me inicié, por ejemplo, leyendo a Borges, y Borges pues me acompaña todo el tiempo, y casi podría decir que una vez al año, en algún momento, hago una relectura extensa de su obra. Muy interesante. Bueno, para ir cerrando, pues el tiempo ha pasado rápido, como suele ser cuando tenemos conversaciones tan interesantes. Hay una pregunta de Isabel García Valencia, de La Paz. Ella dice: el concepto de culpa, la actitud de entrega como expiación y la nostalgia aparecen en algunas obras de Vallejo. ¿Hay algún autor boliviano que comparte esta similitud? Dice, y a título personal para los exponentes, ¿cuáles son los elementos que inspiran sus obras? Bueno, ya han estado hablando de sus autores preferidos, pero luego, ¿qué elementos, temas tocan ustedes en sus respectivos trabajos poéticos? Verónica. Estos temas específicos, ahorita a la mente no se me viene específicamente un autor, pero las emociones sentidas del libro, a partir del libro, a mí de cierta manera me recordaron mucho la voz poética de Humberto Quino, un poeta paceño, que me parece que en su vida ha tenido años de vivir en el Perú y compartir con círculos poéticos. No sé, Benjamín me corregirá si me equivoco, pero yo sentí que estos sentimientos y temas tratados desde la intimidad de Vallejo están también presentes en la poética de Humberto. ¿Y en los temas de tu poesía, Verónica? En los míos. Bueno, varían, la verdad. Es interesante lo que decía Benjamín, esto de estructurar los libros de diferentes maneras. Una que es recopilando cosas que uno ha escrito, que creo yo ese ha sido el modelo de mi primer libro, o tejiendo minuciosamente como hormiguita, como lo hizo Johnny con Expediente Vallejo. Yo tengo mi segundo libro, Ausencia del Árbol, está pensado así.
Es un proceso de duelo de la muerte de mi padre, y el libro tiene básicamente 3 temáticas, que es la ausencia, el desamparo y la nostalgia, ¿no? Esos 3 temas específicos están presentes en todos los poemas de ese libro. Ese podría ponerlo de ejemplo con las temáticas que presentaba. Muy bien. ¿Y Benjamín? En tu poética, o qué aporte puedes decirnos acerca de estas presencias vallejianas? ¿Qué similitudes con la poesía boliviana? Bueno, en primer lugar, sí, tiene razón Vero. Humberto Quino es un muy destacado poeta boliviano que ha bebido mucho de la poesía peruana, pero la obra de Vallejo indudablemente ejerce pues una influencia gigantesca, ¿no? Realmente apabullante en muchos casos, y estoy seguro que si empezamos a buscar con más atención, podemos encontrar muchas huellas de su poética en varias épocas, ¿no? Y en varios poetas bolivianos. Esto que decías, por ejemplo, de la expiación, de la culpa, con ciertos matices y giros, vueltas de tuerca, se pueden encontrar en el propio Sáenz ya mencionado. Pienso también en Edmundo Camargo, el poeta tempranamente desaparecido, en Guillermo Bedregal, en varios otros, ¿no? Es decir, no exactamente como el tratamiento que le ha dado Vallejo, pero sí en un ámbito similar, digamos, ¿no? Pero lo repito, ¿no? O sea, Vallejo ha tenido una influencia muy grande, y en mi propia obra, no sabría decir qué marcas ha dejado, ¿no? Porque también Vallejo tiene una obra muy rica, muy variada. Tú sabes perfectamente, Ricardo, que no es lo mismo leer Trilce que leer España parte de mí este cáliz, ¿no? Entonces es un registro también muy, muy amplio que te despiertan muchas cosas, ¿no? Así que no sabría decirte en mi propia obra qué marcas vallejianas existen. Yo estaría honrado, por supuesto, ¿no? Creo que de alguna manera Vallejo puede estar en su amplia gama, de una u otra manera, no solamente en poetas, sino en narradores también, ¿no? Está el Vallejo cuentista, el Vallejo novelista, el Vallejo cronista, ¿no? Que es también sumamente interesante, ¿no? El grupo, como bien han remarcado ustedes, también es bastante grande, ¿no? Y es interesante que tengamos estos diálogos para poder contrastarlos. Bien, yo quiero agradecer a Verónica Delgadillo, a Benjamín Sánchez por acompañarnos, a todas las instituciones que han participado en este evento. Y quisiera terminar cediendo la palabra para que nos acompañe Fernando en el cierre de esta sesión. Muchas gracias, Verónica, Benjamín. Gracias a ti. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a Verónica Delgadillo y Benjamín Chávez por estas interesantes aproximaciones literarias. En esta ocasión, así es, a través de la particularidad de su enfoque lírico, Johnny Barbieri nos ha permitido observar una muestra del diálogo entre la tradición y la creación poética actual, y a través del homenaje y de la plasmación de una voz sensible inspirada en el mismo Vallejo, el poemario de Barbieri propone recordar a este gran poeta peruano universal en su dimensión humana, fusionando al poema con la vida misma. No cabe duda que este tipo de acercamientos son los que buscamos en estos diálogos internacionales COPE, y por eso es que ha sido muy grato para el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, para Petroperú, para la Casa del Poeta y para la Secretaría de Culturas de La Paz, haber organizado este evento, y que creo yo no es el punto de partida, pero ya seguramente se vienen realizando algunos diálogos similares, pero continuarán seguramente con mayor insistencia, y eso es lo que nos complace sobremanera. Queremos invitarlos a todos y todas a la siguiente fecha de estos diálogos internacionales COPE, el próximo martes 3 de noviembre a las 5 de la tarde, hora del Perú, 7 de la tarde, hora de Chile. En esta ocasión participará el ganador del premio COPE de novela, Alejandro Neira,
nuestro colega, amigo y ministro de Cultura actual del Perú, quien dialogará con los escritores chilenos Andrea Jeftanovich y Galo Gigliotto. Finalmente, queremos agradecer a todos los presentes, a nuestro auditorio virtual, ¿no?, por continuar acompañándonos, y estamos seguros que estos diálogos internacionales, COPE, seguirán teniendo el mismo impacto que esperamos nosotros en las siguientes actividades que organizaremos en conjunto con todos nuestros aliados y amigos. Muchas gracias a todos y buenas noches.